Ucrania. Pues más allá de Marinka, Emiliano, por poner un poco el foco en otras ciudades, en los puntos candentes, los puntos calientes, más allá de esta toma, claro, ahora la mirada está puesta en Avdiivka. El propio Zaluzhny, el propio jefe del ejército ucraniano, decía, bueno, pues que van a intentar resistir todo lo que sea posible, pero venía a decir pues que no se pueden permitir la muerte de más soldados, ¿no? La muerte de más militares, como que van a intentar hacer un poco lo que puedan en esta ciudad que, como digo, es quizás la clave fundamental en estos momentos. Claro, es que si no llega el apoyo militar occidental y especialmente todos los famosos F-15 o F-16, va a ser muy difícil porque el ejército ruso cuenta con la superioridad aérea que le permite apoyar a la infantería y a los carros de combate y por lo tanto es un apoyo esencial. Entonces, que el ejército ucranio sin esa, digamos, capacidad aérea está totalmente vendido por mucha persona, por mucho reclutamiento que haga, va a tener muy difícil hacer contrapeso a la capacidad rusa de sus tropas, de su artillería y especialmente de su fuerza aérea, a pesar que de vez en cuando han conseguido derribar algún Su-34, pero básicamente es con los misiles que tienen. Le hace falta esa capacidad aérea y para eso tienen que llegar los famosos F-16, que supuestamente iban a llegar unos 15 o 16, pero todavía o no han llegado o todavía no han sido capaces de ponerlo en funcionamiento, porque va a ser la única manera de hacer algo de contrapeso al potencial militar que tiene Rusia, tanto en el espacio aéreo como en el espacio terrestre, sin contar también con los minados y las defensas que dio tiempo a construir las tropas rusas y que impiden cualquier intento de respuesta por parte de las tropas ucranianas. Y como decía José María, tienen ahora el gran reto de ver cómo hacen el reclutamiento de esas nuevas fuerzas militares, sobre todo para hacer los reemplazos y las sustituciones, porque el tema está complicado tanto por parte de la voluntad de los propios ucranianos, se está hablando incluso de reclutar internacionalmente a ucranianos que estén residiendo en el extranjero, como específicamente por las críticas de Zaluzhny, que al cargarse a parte de los jefes militares que estaban aceptando sobornos para evitar el reclutamiento, pues está entorpeciendo ese reclutamiento y retrasando los cambios que tiene que haber en las tropas para mantenerlas frescas. José María, quiero preguntarte por la misma cuestión, más allá de Marinka, ¿dónde ponemos ahora el foco? Estamos hablando en todo momento, ¿no?, de la región de Donetsk, quizás Avdiivka es el siguiente bastión un poco a tener en cuenta en los próximos meses. Decía el propio Zaluzhny que en 2 o 3 meses puede haber otro caso como el de Bakhmut. Sí, yo creo que es ahora ese fuego lento, ¿no? O sea, yo creo que Rusia ha aprovechado este invierno y el anterior para proteger y para blindar los territorios donde tiene presencia. Hay fronteras naturales como el Níper, ¿no?, que ya de por sí son, son distancias formidables o son barreras importantes desde un punto de vista militar, pero ahora esta toma de pequeñas ciudades que van minando la moral ucraniana, primero fue Bakhmut, ¿no?, que desapareció del mapa, ahora es Marinka, que parece que ha desaparecido del mapa también, ahora podrá ser previsiblemente Avdiivka en los próximos días o meses. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, ha llegado a decir que irán poco a poco y que no les importa el tiempo y los recursos que lleve ir consiguiendo los objetivos militares rusos, ¿no? Pues esto es un claro ejemplo de lo que, una clara materialización de las palabras del ministro de Defensa ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también mina la moral de aquellos que están ayudando en recursos y también en capacitación económica a Zelensky y a su gobierno y a la lucha contra el ejército ruso, porque no hay resultados palpables y, sin embargo, Estados Unidos entra, por ejemplo, en año electoral. Tendrán que explicar los legisladores a los contribuyentes de sus circunscripciones para volver a ser elegidos por qué se están destinando estas cantidades ingentes de dinero a Ucrania, para hacer frente al ejército ruso y cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se va sumando un poco más a esa situación difícil que va afrontando Zelensky, donde cada vez pues va teniendo menos llegada,
y además cada vez más empiezan a ser las voces contradictorias en su propio gobierno y en la vida política ucraniana, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, José María, Emiliano, nada, vamos a hacer una pausa breve, 2 minutitos y enseguida volvemos, seguimos hablando del conflicto en Ucrania, de la advertencia del jefe del ejército ucraniano sobre la posible retirada, el caso de, bueno, de que pueda haber más casos como el de Bakhmut, y también vamos a hablar de las declaraciones de María Zaharova, ojo, advirtiendo sobre posibles ataques de falsa bandera por parte de Ucrania. Una breve pausa y se lo contamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya de vuelta en Todo es Geopolítica, seguimos repasando toda la actualidad en unas últimas horas frenéticas, con muchas declaraciones cuanto menos impactantes. Vamos a centrarnos de momento en lo que ha dicho el jefe del ejército de Ucrania. Ha dicho que en los próximos 2 o 3 meses, ha dado un plazo desde luego muy concreto, dice, podremos ver algo parecido a lo que ha sucedido con Bakhmut. Apuntaba pues a que no pueden permitirse más pérdidas, no pueden permitirse más muertes de militares, y que poco a poco van a ir optando por retirarse de las ciudades, pues más o menos como lo que ha sucedido en las últimas horas con Marinka. Emiliano,
empezamos contigo. Quiero que valores un poco estas declaraciones por parte del jefe del ejército de Ucrania y también la trascendencia que tiene, teniendo en cuenta pues que la relación entre Zelensky y Zaluzhny pues quizás tampoco es la mejor, ¿eh? Quizá también deje o haya puesto en un compromiso, en este caso, al propio Zelensky. Bueno, yo creo que es una llamada a los de decir que los próximos meses no hay una rápida y ministro económico, pues toca ocurrir con la sociedad, y esto lo único que hace es empoderar a Rusia en futura. Emiliano, si nos permites, sí. Te vamos a cortar un momentito, que se escucha un poquito mal. Me parece a mí que van a ser los cascos, si te parece. A ver. Se escucha ahí como un pitido. A ver, ¿te escuchamos ahora? Enseguida te recuperamos. Le voy a preguntar por lo mismo a José María Viñals, que está también aquí al pie del cañón. Quiero preguntarte precisamente por las declaraciones de Zaluzhny. Como decía, pues quizá no es el mejor amigo de Zelensky. Ha habido, bueno, muchos rumores, ¿no? Muchas elucubraciones en torno a estas relaciones y, bueno, pues llama la atención, ¿no? Que el jefe del ejército de Ucrania diga pues que va a haber más casos como el de Bakhmut. Básicamente dice pues que van a perder más territorio en los próximos 2 o 3 meses, ¿eh? Además dando plazo muy concreto. Sí, no, porque desde el punto de vista militar, y esto ya es una teoría, ¿no? que se venía barajando también, ¿no? O sea, Ucrania es tan grande que la defensa ucraniana tiene que concentrarse en los lugares donde se requiere la concentración de tropas, en sitios donde se está combatiendo de forma tan intensa como puede ser Marinka hasta hace unos días, como fue Bakhmut hace unos meses, como ahora es Avdiivka, ¿no? Que está también ahora mismo siendo el foco, ¿no? de esos ataques rusos. Lleva a pensar que es una estrategia puramente de desgaste donde los rusos se sienten cómodos. Se sienten cómodos porque han sido capaces de estar a la altura de las exigencias del frente en cuanto a recursos humanos y a recursos, sobre todo, artillería. Y por otro lado, están siendo capaces de territorio que conquistan, territorio que pueden realizar esas obras tan minuciosas pues de trincheras y de otra ingeniería defensiva para poder defenderla de posibles contraataques. Entonces, lo que tenemos que ver realmente es la situación del ejército ucraniano, cómo está la moral de la tropa, porque aunque la resistencia de por sí contra la maquinaria rusa es una gran victoria desde el punto de vista objetivo, explicarle eso a los que están combatiendo pues es distinto, ¿no? Y un ejército en retirada no es lo mismo que un ejército que pasa a la ofensiva. Y por otro lado, lo que se ha venido comentando desde hace meses, cuando Zelensky pedía artillería, cuando Zelensky pedía aviación, cuando Zelensky pedía otros recursos, pues no era para... o sea, tenía un claro sentido y estamos viendo ahora qué es lo que pasa cuando no llegan a tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que se han juntado aquí las dos cosas. Ucrania juega o ha jugado, lo ha apostado todo al contraataque, a ataques rápidos por sorpresa en un frente muy amplio, y Rusia ha jugado a ir consolidando el terreno y a ir concentrando masas ingentes de personas y de recursos. Y en la guerra de desgaste, que es la guerra a la que ha ido Rusia, pues se sienten cómodos y por ahora llevan las de ganar, salvo que Ucrania sea capaz de convencer a sus aliados de que le den lo que pide y que, como casi regalo de los Reyes Magos, pues le llegue la lista de artillería, de munición y de otra tecnología necesaria para hacer frente con garantías al formidable avance del ejército ruso. María, como bien vienes contando, vienes explicando, más allá de las ayudas presupuestarias pues que siguen congeladas en Estados Unidos, vamos a ver qué sucede con Europa, con estos F-16 que también comentaba antes Emiliano, pues bueno, pues está claro que Ucrania cada vez necesita más esta ayuda por parte de Occidente y quiero volver a preguntarte, Emiliano, sobre estas declaraciones de Zaluzhny, que decía, bueno, pues que poco a poco tienen que ir retirándose y de hecho daba un plazo, dice, de 2 a 3 meses es posible que veamos
más casos como el de Bakhmut, dando por hecho pues que Ucrania va a seguir cediendo, va a seguir perdiendo más territorio. Me parece que estás muteado, José María, a ver si lo recuperamos. Esto sí que es un sabotaje en toda regla, ¿eh? Ahí estamos. Pueden ser los rusos, Y como estaba señalando antes, el hecho que haya marcado un plazo tan preciso de 2 meses quizás es un mensaje no solamente interno a los ucranianos, sino especialmente a los aliados, en un intento de decir que si en los 2 próximos meses no hay algún tipo de abastecimiento rápido y efectivo con las necesidades que han expresado en diferentes foros y en diferentes momentos, pues el futuro de Ucrania está claramente en peligro porque las tropas rusas, pues evidentemente la convocatoria que hace Putin se cumple y se llena con cualquier ciudadano ruso o de las exrepúblicas soviéticas en su momento, que son los que están formando mayor parte del ejército, y luego la capacidad que tiene Rusia de su industria armamentística, que de momento no tiene esas carencias, fundamentalmente de artillería. Recordemos también que hay un factor claro en estos 2 meses, que es el invierno. El invierno afecta tanto a los rusos como a los ucranianos. Entonces, desde el punto de vista de movimientos terrestres, no va a haber mucho, y especialmente de infantería, precisamente porque el invierno impide cualquier tipo de movimiento. Entonces, se hace más estratégico aún todo lo que sea el soporte aéreo para tratar de infligir daños especialmente a las defensas rusas, que están muy bien pertrechadas. Más allá de estas últimas conquistas, estas últimas tomas por parte de Rusia, la portavoz de Asuntos Exteriores ha lanzado una advertencia muy clara. No es la primera vez que hablan de esta materia, que hablan un poco en este sentido, pero María Zakharova ha apuntado en las últimas horas a un posible ataque de falsa bandera por parte de Ucrania. Hablaba de algunas sustancias químicas, sobre todo, bueno, pues que según dice Zakharova podrían vincular de alguna forma a Rusia, que podrían dañar sobre todo su imagen a nivel internacional. Precisamente la semana pasada ya contábamos en Negocios Televisión un poco cuál era el plan de Ucrania de cara al año que viene, viendo, bueno, pues que cada vez está más complicado este conflicto, la posición de Ucrania, que hablaba la BBC de que va a hacer sobre todo más sabotajes de cara al año que viene, un poco en la línea de los ataques que estamos viendo en las últimas semanas, estos ataques con drones, también algunas infraestructuras por parte de Rusia, y ahora Zakharova habla directamente de posibles ataques de falsa bandera por parte de Ucrania. José María, no sé cómo lo ves, no sé tampoco si esto es algo muy común, si se puede decir, bueno, pues que es algo normal, o si Ucrania está intentando, pues terminar como buenamente pueda esta guerra, intentar hacer todo el daño posible a Rusia. En una guerra las partes tienen la obligación de utilizar las armas que estén a su alcance, ¿no? Y la verdad es que Ucrania ha llevado la delantera en muchas actuaciones arriesgadas, como ha sido, por ejemplo, pues llevar ciertos ataques más allá de la frontera ucraniana a territorio ruso, ¿no? Hacer un ataque de falsa bandera podría tener una repercusión contra Rusia, pero en el caso de que se demuestre que en efecto es una actuación o que es una acción de falsa bandera, pues podría tener unas repercusiones contra Ucrania que ahora mismo no se puede permitir. Entonces, porque ya está siendo, quiero decir, el gobierno de Zelensky ya está en una situación compleja como para encima que le pillen haciendo este tipo de actuaciones que seguramente comportarían bajas en su propio terreno. Luego, internamente, yo creo que este tipo de actuación podría ser el principio del fin de Zelensky internamente en Ucrania, pero también podría ser el final de Zelensky y su reputación internacional. Por lo tanto, si a alguien se le ha ocurrido hacer este tipo de operaciones, pues bueno, tiene que tener en cuenta que tiene un efecto boomerang clarísimo, aunque de primeras y en las primeras semanas, hasta que se va viendo quién ha sido y qué motivos tenían, etcétera, pues puede tener un efecto inmediato y puede tener un efecto positivo inmediato.
De todas formas, estas declaraciones hay que contextualizarlas. Estamos también en una guerra que no solo se juega en el campo de batalla, sino que también los medios de comunicación, la propaganda, las declaraciones, los movimientos políticos, las alianzas son también extremadamente importantes. Y este tipo de mensaje que pueda ser discutido en estos foros o que puedan ser incluso tenidos en cuenta por cancillerías aliadas, pues obviamente no son una buena noticia para el régimen, para el gobierno de Zelensky, ¿no? Y bueno, yo creo que entra dentro de ese juego más amplio, y yo espero que al aliado de la Unión Europea, que en este caso es Zelensky y su gobierno, pues no se le ocurra hacer este tipo de operaciones por el efecto boomerang que tienen y que podría costarle muy caro. ¿Cómo de probable es un ataque de este tipo? Hay que decir que no solo la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia lo ha dicho en las últimas horas, no solo es que se le haya ocurrido